Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Como siempre entonces, queridos niños, procuramos aprender tantas cosas lindas con Jesús y siempre con un tema que nos ayude a nosotros también a crecer y a formarnos y a fortalecernos en nuestra propia fe. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es sentido de la oración. El sentido de la oración, queridos niños, qué importante que es aprender a rezar y sobre todo cuál es el sentido, qué sentido nosotros le vamos dando a la oración. Vamos a estar entonces muy atentos, queridos niños, a todo lo que Jesús nos quiere enseñar. Vamos a concentrarnos y vamos a procurar entender lo que Jesús nos va regalando. Vamos a procurar entender lo que Jesús hoy nos enseña a través de esta catequesis y sobre todo a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Escuchamos a nuestras compañeras que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y te agradecemos tantas cosas lindas que nos ofreces, que nos regalas y que a nosotros nos entusiasma para seguir luchando y para seguir esforzándonos, queridos niños. Bueno, y ahora entonces vamos a prepararnos como siempre con nuestro cuadernito, con nuestra Biblia, porque nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Cuando venzamos a Perú ya nos tomaremos todo el vino de sus cantinas y también le haremos propuestas a sus mujeres que no podrán rechazar. Brindo por de Asís. ¡Viva! Brindo por el ejército de Asís. Después de que nosotros ganemos tendremos vino como este. Y brindemos por nuestra caballería. ¡Sí! ¡Por nuestra invencible caballería!
¡Los perullinos se retiran! ¡Huyan, cobardes! ¡A Perulla, a Perulla! ¡Ganamos, ganamos! ¡Victoria! ¡Eso es! ¡Huyan, huyan! Veamos si el camino está libre. ¡Adelante! ¡Es una trampa! ¡Malditos perullinos! ¡Nos han engañado! ¡No! ¡Auxilio! ¡No puedo ver nada! ¿Qué? ¡Rápido! ¡Atrás! ¡Vamos atrás! ¡Retirada! ¡Corran! ¡Regresemos a Asís! ¡Retirada! ¡De aquí! Capitán, aquí están los nobles de Asís que capturamos. Los nobles de Asís, bien. Parece que sus hermosas corazas no les sirvieron de mucho. Nos vencieron, pero solo con engaños. Tontos y presumidos es lo que son. Y ustedes no saben combatir. Me golpeas porque no puedo defenderme. Ustedes son cobardes. Si estuviera en tu lugar, trataría de ser un poco más gentil con la gente de la cual depende tu vida. Señoritas, ¿saben cuál es la suerte que les toca ahora por haber venido aquí a molestar a los hombres de bien de Perugia? Esta mañana quise ir de cacería y en cambio tuve que atraparlos con mi red. Pues mátenos si quiere, no tememos. Ningún noble de Asís teme a la muerte. ¡Qué muerte ni qué muerte! Ahora estos pobres aldeanos se quieren volver héroes. Pero ¿cómo podríamos sacrificar a jovencitos tan buen mozos, hijos de padres tan ricos, eh? Tú, por ejemplo, ¿crees que aún no te he reconocido porque traías puesta tu armadura? Tú eres el hijo del potestad de Asís y estoy seguro que estás llorando porque aún no llegas. Y tú eres el hijo del dueño del banco de empeños. En cambio, tú te pareces al hijo de Mastro Andrea, el médico. Y tú eres al que más conozco, eres el hijo de Pietro di Bernardone, el mercader más rico de Asís. ¿Acaso no me recuerdas? Me vendiste un corte de tela que tu padre había comprado en las Fiandras, un tejido extraordinario. Sí, mi esposa se hizo un bello vestido con eso. Tranquilos que no los mataremos, sus ricas familias pagarán a peso de oro la vida de sus valientes y estúpidos jovencitos. Y sería descortés rechazar sus ofertas. Asís tendrá que pagar su estupidez. Sí, un momento, qué afán. Ahora váyanse. ¡Váyanse! ¿Y entonces quién tiene que salir esta vez? ¿A quién de nosotros le toca? Hay una orden de salida para Francisco de Pietro di Bernardone de Asís. ¡Claro! El chico es el más rico. Su padre habrá pagado una fortuna para llevárselo a casa. Aquellos como yo, en cambio, tienen que pudrirse aquí adentro. ¡Vamos, apúrate! El rescate de Francisco de Pietro di Bernardone de Asís ha sido fijado en 10 piezas de plata. Uno, 2, 3, 4, 5. Ser obligado a pagar por un hijo es un insulto, potestad. 7, 8, 9, 10. Listo, aquí está el dinero. Ahora devuélvanme a Francisco y de inmediato, por favor. Regresamos a casa, ¿eh? No me parece que el chico tenga ganas de hablar. Se está yendo libre. A mí sí me gustaría conversar un rato. El primero está hecho. Pasemos al segundo.
Piensa que ahora podrás correr de nuevo hacia de Asís. Podrás llevarte a tu hijo, pero las armas se quedan. Señor, lo que les di es demasiado por un joven enfermo y lo sabe. La guerra la paga siempre el que pierde. Si quiere que las armas sean devueltas, tendrá que pagar otras 2 piezas de oro por la armadura y una por la espada. Aquí están. Otras 3 piezas de oro. Ahora los saludo, señores. ¿Dónde se encuentra mi hijo? La luz. Pronto te acostumbrarás, hijo. Hijo mío, al fin. No olviden sus objetos. Vamos, Francisco, vamos a casa. Déjame, padre. Con mis piernas entré y con mis piernas saldré de esta ciudad. Espéranos, Francisco. ¡No corras, hijo! ¡Vamos! ¿Ya estás mejor, hijo? Tu madre te curará y volverás a ser el de antes. Gracias por pagar el rescate, padre, pero es mejor que te enteres que realmente deseo seguir siendo un caballero. Ahí está de Asís. No sabes cuántas noches la soñé. Francisco, Madre. hijo. Amigo mío. Francisco. Hola, Francisco. Hola, Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Hay otra sorpresa, hijo. ¿Cuál? ¿Mi armadura? Está un poco... Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Como todos los días, traemos un tema importante que Jesucito nos quiere enseñar. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es sentido de la oración. El sentido de la oración. ¿Cuál es el sentido que nosotros le damos, niños? Vamos a escuchar, vamos a estar atentos, porque de acuerdo al sentido que nosotros le damos a la oración, también nosotros vamos a comprometernos
con nuestras oraciones. ¿Qué oraciones hacemos? ¿Cómo hacemos nuestra oración? ¿Qué sentido entonces nosotros le damos a este diálogo, a esta alabanza, a este agradecimiento al Señor? Escuchemos entonces lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar. Piensa que rezar no es solo pedir favores a Dios, también es darle gracias, pedirle perdón o alabarlo por su grandeza y su bondad. Pensemos entonces, niños, que rezar no es solamente pedir a Dios. Rezar no significa solamente petición. Me siento, me arrodillo, me paro, me acuesto, no sé cómo cada uno reza ante su cuadro, ante su santo, ante la cruz, solamente para pedir. Pedir. No, esa no es la única manera, queridos niños, de rezar al Señor. La oración, sobre todo, comienza con el agradecimiento, comienza con la alabanza, comienza también con el pedir perdón, queridos niños. Tantas veces nos equivocamos, nos vamos por un camino que no quiere el Señor. Y entonces es ahí donde tenemos que reflexionar y entender y decir, esto no quiere Jesucito conmigo. Entonces, la oración va mucho más allá que solamente pedir. La oración no es solamente para pedir, queridos niños, sino que es para pedir perdón, es para agradecer al Señor, es para alabar al Señor, es para ofrecernos, para comprometernos. Esa es la oración. Pero vamos a seguir escuchando un poquitito más, a ver todo lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar sobre el sentido de la oración. Rezar es también explicarle nuestras cosas con confianza, como un hijo habla con su mamá. Pero cuando hablamos también escuchamos. Debemos aprender a escuchar a Dios, que nos habla sin palabras en el fondo de nuestro corazón. Y es también entonces hablar con toda confianza con Dios, explicar cómo estamos viviendo, explicar, eso es orar. ¿Pero por qué, queridos niños? Porque la oración tiene una función importante y esto recuérdenlo y no lo olviden nunca, hasta que seamos viejitos tenemos que recordar que la oración es para sensibilizarnos. ¿Qué significa, queridos niños, sensibilizarse? Es decir, que nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando. ¿Qué pasa alrededor nuestro? ¿Cómo estamos nosotros? En primer lugar, sensibilizarnos. Yo estoy haciendo bien mi vida cristiana, yo estoy viviendo bien como un hijo, como un niño, yo estoy estudiando. Eso es sensibilizarse, queridos niños. Yo estoy abierto siempre a las necesidades de mis compañeritos, me doy cuenta de lo que necesitan mis compañeros, yo me doy cuenta de lo que necesita mi hermanito, mi hermanita, mi mamá, mi papá. Yo me doy cuenta de que tengo que ayudar en mi casa y hacer bien las cosas. En fin, todo lo que es sensibilizarse, queridos niños, significa darse cuenta, abrir los ojos, entender que Dios nos pide algo muy importante. Bueno, ahora entonces, queridos niños, atención, porque vamos a dar un paso más importante y vamos a escuchar esta tercera partecita que significa este sentido de la oración. Las personas que se tratan a menudo y se quieren están de acuerdo en muchas cosas y piensan de forma parecida. Una persona que reza a menudo tiene cada vez más el punto de vista de Dios. Qué lindo que es esto. Cuanto más nosotros tratamos con los demás, cuanto más estamos cerca en diálogo, llegamos a tener casi el mismo pensar, los mismos puntos de vista. Entonces ahora entendemos, queridos niños, por qué hay tanta diferencia entre las personas y por qué tantas personas dicen cualquier cosa y van contra Dios y van contra los hermanos y van contra la sociedad y solamente quieren para sí mismos y solamente quieren acumular y solamente quieren estar, queridos niños, en las cosas mundanas y en las cosas pasajeras. ¿Por qué, queridos niños?
porque justamente nos falta darle sentido a nuestra oración. En síntesis, nos falta rezar. En síntesis, nos falta entrar en comunión con el Señor. Si dijimos que cuanto más rezamos, entramos en esta sintonía y en esta relación profunda con Dios, significa que necesitamos rezar para saber cuál es la voluntad de Dios. Cuanto más rezamos, más sabemos lo que Dios quiere, más sabemos lo que Dios nos está pidiendo también a nosotros. Muy bien, queridos niños, nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio gozoso, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como todos los días aprendemos cosas lindas, nuevas con Jesucito, que nos va enseñando. Aprendiendo con Jesús todos los días de nuestras catequesis, niños, en que Jesús nos enseña algo nuevo. Y ahora el momento de las preguntitas, porque queremos saber si ustedes verdaderamente metieron en su cabeza, en su corazoncito, lo que significa para nosotros el hecho de aprender y saber cuál es el sentido de la oración. Y por eso viene la primera pregunta. Y les digo, queridos niños, ¿cuál es justamente ese sentido? ¿Cómo nosotros rezamos? ¿Qué es lo que nosotros rezamos? ¿Cómo nosotros entonces nos comunicamos con Dios? Rezar no es solo pedirle favores a Dios, sino también darle las gracias y alabarlo. Muy bien, ya hemos dicho entonces que no es simplemente pedir favores, queridos niños, sino que también es alabar a Dios, agradecer a Dios, ponernos en sintonía con Dios. No es solamente yo quiero esto, yo quiero aquello. Dios no es como un supermercado, queridos niños. Dios, antes que nada, busca nuestra felicidad, nuestra manera de actuar, nuestra forma de ser, para enriquecernos y para ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Muy bien, queridos niños, ahora viene la segunda preguntita. ¿Para qué otras cosas queremos y podemos rezar, queridos niños? Esto es importante que sepamos. ¿Por qué y para qué podemos rezar, queridos niños? Rezar es también explicarle nuestras cosas con confianza, como un hijo habla con su mamá. Y es para explicarle justamente nuestras cosas entonces, para hablar con Dios. Pero recordemos que lo esencial y lo fundamental, además de hablar, además de alabar, además de pedir perdón, además de agradecer a Dios todo lo que nos regala, no nos olvidemos, queridos niños, que también tenemos que saber escuchar lo que Dios nos pide. Dios nos habla en la conciencia, Dios nos habla en la vida, Dios nos habla en las cosas de todos los días, queridos niños. Y así, queridos niños, entonces nosotros vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa. Agradecemos a Jesucito que nos ama, que nos quiere, que nos ayuda, que nos acompaña. Recordemos que la oración es esencial y fundamental. La oración nos ayuda también a nosotros a dar pasos bien concretos en la vida espiritual. Tenemos que ser niños de oración, niños que alaban, niños que agradecen a Dios. Y después niños que piden sobre todo por los demás, que piden por aquellos que más necesitan. Muy bien, queridos niños, ahora vamos a rezar juntos la oración que Jesucito nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.